Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas y las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado acerca de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña. Ya también hemos hablado acerca de cuando el mal espíritu vuelve. Hoy vamos a hablar acerca de la semilla de mostaza. ¿De qué trata? ¿Qué significa cada uno de estos símbolos? ¿Por qué Jesús puso este ejemplo de la semilla de mostaza? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder comprender el mensaje que tienes preparado para cada uno, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Libro de San Mateo, en el capítulo 13, es donde encontramos esta parábola. Vamos a leer lo que dice aquí la parábola de la semilla de mostaza. A decir verdad, esta parábola la encontramos en 3 libros. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Así que vamos a leer cómo se presenta en cada uno de los 3 libros para poder sacar la conclusión y sobre todo el significado de los símbolos. Solo comparando todas las veces que se menciona en los evangelios el mismo hecho, la misma historia o la misma parábola, es que podemos recién comprender el significado. Muy bien, vamos a ver. San Mateo capítulo 13, y en el versículo 31 dice el escrito: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien, aquí en el libro de Mateo podemos ver que Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. El tamaño que tiene esta semilla es casi invisible a los ojos humanos. Solamente cuando esté en conjunto se puede ver como que fuese un polvillo, ¿no? El hecho es de que esta semilla de mostaza es, dice aquí según la parábola, sembrada. Y cuando comienza a crecer increíblemente, se convierte en la más grande de todas las hortalizas, un tremendo árbol donde las aves pueden venir a hacer sus nidos y habitar protegidas por este árbol. Muy bien, esto es lo que se presenta aquí en el libro de San Mateo. Y quiero que recuerden esta parte que dice: y sembró en su campo, en el versículo 31. Aquí está, y sembró en su campo. Eso lo vamos a recordar. Vamos al siguiente texto ahora, al libro de San Marcos, vamos a San Lucas primero. Acá lo hemos ordenado al revés. Capítulo 13, verso 18 dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Cómo decía en el texto anterior? En su campo. Ahora dice en su huerto, en su viña. ¿Correcto? Estas palabritas no nos olvidemos porque tienen su significado especial. Más antes Jesucristo había dicho que el campo es el mundo. Ahora el huerto representa solamente a su terreno, a su viña. Vámonos hasta el siguiente texto. Dice ahora en San Marcos 4:30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra. Fíjate ahora que ya no dice ni campo ni huerto, dice en tierra.
Bueno, cuando habla de la tierra, obviamente se está refiriendo al ser humano, ¿no es cierto? A la persona, porque todos somos hechos de tierra. Adán fue hecho de tierra. Entonces acá dice que ese grano de mostaza se siembra en tierra. Y cuando se siembra es el más pequeño es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Sin embargo, cuando sigue creciendo, ¿qué pasa? Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Muy bien, estas son las tres presentaciones de la parábola de Jesucristo en relación con la semilla de mostaza. Ahora nos vamos a ocupar de poder descubrir qué cosa significa ese grano de mostaza, por qué se siembra en la tierra, por qué es tan pequeñita al principio y por qué llega a ser tremendo árbol en el cual pueden habitar las aves de los cielos. Muy bien, el primer punto que vamos a analizar sería aquí, ¿qué cosa es el reino de los cielos? ¿A qué se le llama en la Biblia el reino de los cielos? Vamos a ver. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice allí la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué cosa dice que vino Jesús predicando a Galilea? El evangelio del reino de Dios. O sea que entonces el reino de Dios viene a ser el evangelio de Dios. El evangelio es el evangelio del reino. Es el mensaje que viene de ese reino y todo aquel que lo recibe pertenece a ese reino. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo hecho de que Jesucristo haya venido a predicar el evangelio significa que el reino de los cielos había bajado y ahora se estaba manifestando a través del evangelio. Cuando tú aceptas el evangelio, estás aceptando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás aceptando las bases que te hacen pertenecer a ese reino. Todo aquel que estudia la Biblia está estudiando cómo poder entrar a ese reino, o por lo menos está estudiando de qué se trata ese reino. Y al aceptar el evangelio, tú aceptas el reino de los cielos en tu corazón y ya participas de ese reino desde el momento en que lo aceptas. Cuando Jesús estaba diciendo, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? ¿Con qué compararemos la predicación del evangelio, la salvación de las almas? Y entonces Jesucristo comparó a este reino de los cielos, a este evangelio por el cual tú llegas a pertenecer a ese reino, con el granito de mostaza, con la semillita de mostaza. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la semilla de mostaza? Eso es lo siguiente que tenemos que descubrir. Volvamos otra vez a la parábola. Dice, les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Vamos a descubrirlo. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Fíjense qué cosa es ese granito de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, o sea que a la fe la está comparando con el grano de mostaza. Interesante. O sea que en otras palabras, lo que va a sembrar este sembrador, el hombre que va sembrando, que ya hemos descubierto que representa a Jesús, ¿no es cierto? Libro de San Mateo, capítulo 13, vamos a ver. Libro de San Mateo, capítulo 13. ¿A quién representa el sembrador? Dice en el versículo 37. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que entonces el que siembra la buena semilla viene a ser Jesucristo. Cristo es el sembrador. Ahora Jesús va a sembrar la fe en el corazón. Va a sembrar la fe en la tierra, en el ser humano, en el huerto, en su viña, que es su iglesia,
en el mundo, en aquellos que escuchen el Evangelio. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Fíjense lo que dice aquí. ¿A cuántos iba a ir el Evangelio? San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la predicación del Evangelio debía de llegar a toda la tierra, porque todo el mundo tiene que recibir la verdad. Toda la tierra, país por país, ciudad por ciudad, iglesia por iglesia, individuo por individuo. De tal manera que cuando todos escuchen este Evangelio, se habrá cumplido el propósito de Jesús, que toda la tierra tenga la oportunidad de conocer cómo salvarse. No puede cerrarse la historia si el Evangelio no es terminado de predicar. Todo individuo en la tierra tiene el derecho a conocer la verdad para poder ser salvo. San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Según este pasaje bíblico, toda la tierra tiene que escuchar este evangelio. No debe haber uno solo que no lo escuche, para que todos entonces tomen la decisión de si se ponen de parte de la verdad o no se ponen de parte de la verdad. Antes de que una persona pueda aceptar al evangelio como la verdad, primero lo tiene que oír, porque si no lo oye, jamás sabrá si es correcto o no aquel evangelio del cual se dice que es el evangelio de la salvación. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo ilustra ese hecho de la siguiente manera. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Dice en el versículo 6. Quizás vamos a leer un poco más adelante para ir directo al punto. Vamos al versículo 14, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cómo van a invocar, cómo van a buscar a Dios si no han creído en Él? Y luego sigue diciendo, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Antes de poder creer en Dios tenemos que escuchar de quién es Dios. Y para escuchar de quién es Dios tenemos que escuchar su palabra, su enseñanza de la Biblia. Porque solo cuando entendemos, cuando escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, recién podemos saber quién es Dios y qué cosa es lo que enseña. Y luego sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que entonces, antes de que una persona pueda oír y pueda creer, alguien se lo tiene que anunciar, alguien le tiene que predicar. Y entonces aquí el texto lo que está enseñando es que para que toda la gente en el mundo pueda llegar a creer en Dios y a saber quién es Dios, tendrán que escuchar su evangelio. Y solo después de eso se cierra la historia, porque entonces Jesús va a poder decir, todos conocían, cada uno hizo su decisión, les llegó la verdad con claridad, la pudieron entender, decidieron y ahora cierro la historia, unos a salvación y otros a perdición. Salvación, ¿qué significa? Los que eligieron un nuevo mundo mejor, aquí van a estar, esos son los salvados. Los que prefieren el mundo de la perdición, a este lado, para que vean en qué termina. Y la perdición significa que tú te matas solo. ¿Por qué? Porque en el terreno de la perdición, cada acción que tú realizas te va destruyendo, hasta que finalmente te elimina de pertenecer a este evangelio, al reino de Dios, a aquellos que han elegido un sistema de vida distinto. Ahora, ¿por qué elegirías un sistema de vida distinto? Bueno, sencillo. Porque tú llegarías a comprender que el sistema que Dios te ofrece es un sistema en el cual todo lo que hagas te va a traer beneficio.
Gálatas capítulo 6, versículo 7. Fíjate lo que dice aquí el Señor. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y es en base a esto que funciona el Evangelio. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes de la causa y el efecto, de la acción y la reacción, son las leyes del gobierno de Dios, del reino de los cielos, donde cada acción que tú realizas va a producir una reacción. De tal manera que esa reacción tendrá que ser favorable no solamente para ti, sino para los que te rodeen en ese reino. A fin de asegurar la felicidad en el reino de Dios, Dios tiene que poner reglas y parámetros que hagan que cuando tú los cumples, te produzcan felicidad a ti y que también produzcan felicidad a la otra persona. ¿Comprendiste? Para llegar a ese punto, las leyes tienen que estar tan bien hechas que las reacciones a la obediencia de esas leyes puedan producir resultados positivos de armonía social para que el reino de los cielos pueda ser feliz para siempre. Muy bien. ¿Cómo se va a lograr eso? Aquí dice claramente la parábola que el sembrador, que es Jesús, sembró el grano de mostaza, es decir, la fe. Bueno, y muchos se preguntan, ¿y cómo puedo yo tener esa fe? ¿De qué manera la puedo alcanzar? Se habla mucho de la fe. Todas las religiones te mencionan la palabra fe, pero no todas creen como dice la Biblia que es la fe. Ahí está el detalle por el cual tenemos que empezar. Fíjate en esto. Vayamos a los tiempos de los griegos. Para los griegos platonescos, ¿qué cosa era la fe? Para los griegos, la fe era el acto de creer cuando sentías que podías creer. Así que para creer, según los griegos, tú tienes que sentir que crees. Y ellos, para hacer que tú pudieras tener fe en sus dioses, te decían: cree. Tienes que sentir que crees. Vamos, hazle un esfuerzo para que creas, para que se haga realidad lo que tú quieres. Esa es la fe griega, una fe de sentimiento, fe sentimental. La fe católico-romana es una fe ciega. Tú tienes que creer en lo que diga el magisterio. Si hoy el magisterio de la iglesia te dice que hay limbo, tú tienes que creer que hay limbo. ¿Te acuerdas que antes se creía que había el limbo, no? Según la Iglesia Católica decía, existe el infierno, existe el cielo y existe el purgatorio y el limbo. El limbo era el lugar donde se iban las criaturitas, los pequeñitos que habían muerto sin ser bautizados, se iban al limbo, que era un lugar desolado, silencioso, y donde se decía que los bebitos estaban llorando eternamente. Sin embargo, de pronto aparece un papa que declara, Benedicto XVI, no hay limbo, se acabó el limbo. Tantos años creyendo en el limbo, miles de personas que fueron a descansar a la sepultura creyendo en el limbo, para que venga un papa y de pronto diga, se acabó el limbo. Es increíble. Entonces se van descartando ideas. Resulta que ese tipo de fe es una fe totalmente ciega. No está basada en realidades. Se pueden variar las creencias cuando se desee. Este último papa, por ejemplo, Francisco I, ha venido haciendo reformas innumerables, tanto que se ha ganado incluso la guerra con sus propios compañeros, tanto cardenales, obispos y sacerdotes. Bueno, la fe protestante. Los protestantes, en su gran mayoría, han llegado a pensar que la fe es simple y llanamente un acto de creer. Y dicen,
cree en Jesucristo y ya eres salvo, no tienes más nada que hacer. Y se agarran del texto del apóstol Pablo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero no leen los versículos anteriores donde el apóstol Pablo está instando al carcelero de Filipos a que tenga que aceptar primero el evangelio. Bueno, ellos olvidan leer eso. Tal es así que para ellos la fe solo es el acto de creer. Cree y punto. Si crees, ya estás tú salvado. Así de sencillo, sin haber llegado a entender nada del evangelio. Algo que es antibíblico. Ahora, la fe que se está presentando según esta parábola del granito de mostaza, ¿en qué se va a basar? A fin de que nosotros podamos llegar a alcanzar esa verdadera fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Fíjate de qué se trata la fe. Romanos 10, 17. No es tan complicada. Dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Interesante. Así que la fe viene, dice, por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú vas leyendo este libro, entonces vas obteniendo la fe. Te vas llenando de fe, te vas llenando de creencia. La creencia completa de la Biblia es la fe en el Señor. Entonces, para que tú creas en este libro, Dios tampoco te ha dejado a que tú tengas que esforzar tu mente para tener que creerlo. No, todo lo que tienes que hacer es que cuando vas leyendo este libro y lo vas comparando tanto con la historia como con la realidad, tú llegas a ver que lo que este libro dice es verdad. Y cuando este libro te ha probado que lo que está declarando es verdad, entonces recién te dice ahora, ¿ya crees? Y tú vas a responder, claro, por las evidencias tengo que creer. Fíjate en esto. Viene por ahí un profesor y te dice así, 2 más 2 son 4. Y tú le dices, ¿pero por qué, profesor? Bueno, porque lo digo yo, pues, porque soy el profesor. Y tú le dices, no. Eso me lo puede decir cualquiera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi papá me ha dicho que 2 más 2 son 5. Ahora tú vienes y me dices que 2 más 2 son 4. Va a venir mi tía y me va a decir que 2 más 2 son 6. ¿En qué quedamos? Entonces yo no te creo simplemente porque lo digas. Entonces el profesor le dice, a ver, vamos a ver cuánto es 2 más 2. Aquí cuántos dedos tengo. 1, 2, muy bien. Acá cuántos tengo. 2 también. Ahora los vamos a juntar. ¿Cuántos hay? 4. Ahora sí, me demostraste que 2 más 2 son 4. Las evidencias son concluyentes. No puedo negar la sabiduría. Así sucede con las cosas de Dios. A medida que tú vas estudiando la Biblia, vas encontrando la suficiente evidencia como para poder creer lo que está diciendo. Ya sea que la busques por el lado de la arqueología, donde te vas a encontrar las ciudades mencionadas en la Biblia, donde te vas a encontrar restos de cosas que menciona la Biblia, pero por sobre todo vas a ir por el lado que Jesús declaró que sería el básico para que puedas obtener la fe. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 29. Dice la Escritura, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor ha declarado cosas antes de que sucedan en la realidad, para que cuando sucedan estas cosas, tu fe pueda nacer en ti, para que creáis, por eso dijo. Dios no quiere que creas ciegamente en Él. ¿Sabes por qué? Porque si tú hubieras nacido entre los hindúes, estarías creyendo en este momento ¿en quién? En Buda. Si tú hubieras nacido entre cada una de las religiones paganas, los brahmanistas, los shintoístas, etc., tú creerías en las divinidades de ellos. Ese tipo de creencia no sirve. No es la creencia que Dios quiere que tengas. La creencia que tú vas a tener es una creencia nacida de la evidencia bíblica. Por ejemplo, cuando lees acerca de Moisés
y de pronto buscas a través de la arqueología, a través de las pruebas que se han encontrado, encuentras evidencias de la existencia de este personaje. Encuentras evidencias de la salida de los hijos de Israel hacia el Mar Rojo, porque te encuentras cada parte de lo que la Biblia menciona. Un recorrido que se ha hecho desde Egipto hasta el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo ha demostrado que cada parte de las mencionadas en la Biblia estaban allí. Y eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de arqueología bíblica, pero solo te doy una pincelada. La Biblia dice que mientras los israelitas viajaban, yendo camino del Mar Rojo, que iban a cruzarlo, pasaron por un lugar donde habían 70 palmeras. Bueno, por años esto no se había encontrado. Hasta que de pronto fueron hasta el lugar para poder investigar los lugares por donde habían pasado estos israelitas, y hasta el día de hoy quedan los restos y el lugar de las 70 palmeras. Y eso es algo que solo la Biblia lo estaba mencionando. Ahora, ¿por qué te digo eso? Para que veas que los hechos que las historias bíblicas cuentan se cumplen, están allí y prueban que en realidad estas historias eran reales. Y así puedes repasar gran parte de la Biblia, como por ejemplo la caída de los muros de Jericó, y te vas a encontrar que hasta el día de hoy en el lugar de Jericó se nota que el muro está derrumbado. Así podríamos mencionar más detalles que van a ir confirmando la existencia de las cosas que la Biblia menciona. Pero por sobre todo eso, la parte profética, los asuntos que Dios habla del futuro. Cuando estudias las profecías, te vas dando cuenta que cada profecía se fue cumpliendo con exactitud. Solo para muestra un botón. La profecía de Daniel capítulo 2 te habla de 4 imperios que iban a existir en la historia y que hacia el final del tiempo se volverían a unir naciones formando un solo bloque mundial. En Daniel 2 se dice, para los tiempos de Daniel, que la primera nación era la nación donde estaba viviendo Daniel y que en ese tiempo era la primera potencia mundial, Babilonia. Y esto se le representó en una imagen con 4 metales. La cabeza era de oro y representaba a Babilonia, los pechos eran de plata y representaban a Persia, el vientre y los muslos eran de bronce y representaban a Grecia, las piernas eran de hierro y representaban a Roma, y los 10 dedos de los pies era una división del Imperio Romano que se daría después de que se terminó de escribir la Biblia. Interesante, eso es para demostrar que la Biblia no se acomodó a ese orden de las naciones arbitrariamente o porque ya hubieran ocurrido los hechos históricamente hablando, ya que la Biblia se terminó de compilar en el año 300 después de Cristo y en el año 476 después de Cristo se estaba cumpliendo la división en 10 del Imperio de Roma. Interesante. Así es como se cumple la parte profética. Y cuando tú ves que la profecía se va cumpliendo al pie de la letra, eso te va dando credibilidad en el libro. Cuando tú empiezas a estudiar el libro, al principio lo lees todavía ateo, porque dices, ¿esto será verdad? Y a medida que vas viendo las profecías y su cumplimiento, comienzas a decir, parece que tiene razón. Y cuando ves que todas las demás profecías siguen coincidiendo, comienzas a decir, esto está interesante. Y cuando ves que todas las profecías mencionadas en la Biblia están en pleno cumplimiento y todavía hay otras que están ahora sucediendo y que todavía faltan trozos, comienzas a decir, esto hay que decírselo a la gente. ¿Qué significa eso? Que la fe ha nacido en ti y ha empezado a crecer, porque te has dado cuenta de que lo que decía el libro era verdad.
Así es como Dios quiere que creas, inteligentemente, y no que creas solo porque alguien te predicó de la Biblia, porque alguien te diga que tienes que creer o porque tu familia te diga de tradición venimos creyendo esto, así que lo tienes que aceptar. No, Dios no quiere ese tipo de fe. Ahora bien, cuando Jesús puso este ejemplo del grano de mostaza, lo hizo bajo un contexto cuando dijo que el grano de mostaza era la fe. Vamos a ver bajo qué contexto lo declaró Jesús. Él contó una historia sobre la base de la cual él demostró que esa historia era la que enseñaba cómo puedes llegar a obtener esa fe. Fíjate cómo se hace y desde qué momento ya la persona es aceptada por Dios por esa fe que tiene. Jesús ha sido claro cuando dijo, la fe es como un granito de mostaza. Al principio tan pequeñita es la semilla que parece que no se ve, pero después se convierte en un tremendo árbol poderoso. Tal es así que Jesús dijo en una ocasión, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a un monte que se traslade y se trasladaría, se movería. ¿Por qué? Porque la fe tiene esa potencia basada en la palabra. Muy bien, vamos a ver. Libro de San Marcos. San Marcos capítulo 10. En San Marcos capítulo 10, Jesucristo habló precisamente acerca de cómo se puede obtener ese granito de mostaza. Escuchen lo que dice acá. Este texto nos va a dejar en claro todo este asunto. En el capítulo 9, San Marcos capítulo 9, versículo 14. Escuchen lo que dice acá. Aquí Jesús realizó un milagro y en ese milagro es donde se mostraba la calidad de fe que se puede obtener y cómo comienza. Escucha lo que dice acá. Y este milagro sucedió después de que Jesús estuvo en el monte de la transfiguración. Les hablo un poquito de ese monte de la transfiguración para que tengan una idea sobre qué base es que Jesús hizo estas cosas. En el capítulo 9, versículo 2, nos dice así, mientras corría ahí el viento helado, ¿no? Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse significa que comenzó a resplandecer, se mostró con su divinidad. Y sigue diciendo más, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahí se manifiesta la divinidad de Cristo. Más aún sigue diciendo, verso 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Recuerda que el profeta Elías fue el que Dios llevó vivo al cielo trasladado en un carro de fuego. Ese era el profeta Elías. Porque Elías se había comportado correctamente ante Dios, Elías no necesitó tener que ver muerte. Elías se fue vivo al cielo. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Solo hay 3 personas que en el Antiguo Testamento se mencionan como que están en el cielo. La primera persona era Enoch, el 7º desde Adán. Este hombre Enoch, dice la Biblia, caminó con Dios y fue trasladado vivo por Dios al cielo. El segundo personaje es el profeta Elías, que se fue también en el carro de fuego vivo al cielo. Y el tercer personaje es Moisés. Moisés murió, pero dice la Biblia que el arcángel Gabriel vino a contender por el cuerpo de Moisés y se lo llevó al cielo. Y por eso en el monte de la transfiguración, resucitado ya Moisés, está en el cielo y se le vio junto con Elías, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora, el momento en que aparecen estos 2 personajes, dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 30, ¿para qué se le aparecieron a Jesús? No pierdan San Marcos, capítulo 9, porque vamos a regresar ahí.
Solo vamos a leer qué cosa pasó cuando ellos aparecieron ante Jesús. San Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31 dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dice que Elías y Moisés le vinieron a hablar a Jesús acerca de su crucifixión, cuando iba a ser muerto, acerca de su partida, por eso dice, cuando lo iban a crucificar y lo iban a matar. Y entonces Moisés y Elías le estaban dando a Jesús aliento con sus palabras, le estaban diciendo que siga adelante, que no dé marcha atrás, que todo está aceptado en el cielo y que va a tener la fuerza para poder enfrentar lo que venía. Solo ellos dos podían hablarle de eso. Elías porque salió vencedor y fue llevado vivo al cielo, y Moisés porque murió pero resucitó. Esta era la garantía de que Jesucristo podría vencer y resucitar. Gracias a estas palabras de Elías y de Moisés, Jesucristo fue tranquilo hasta la cruz, murió por nosotros sabiendo que resucitaría. Si Moisés había sido resucitado, ¿cuánto más el Hijo de Dios, que había sido perfecto en su obediencia? Y alguien que podía testificar era Elías. Muy bien, regresamos a San Marcos, capítulo 9. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 5 ahora. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, los discípulos estaban hablando solo de acuerdo con lo que veían. Para ellos, verlos así revestidos de gloria a Moisés y a Elías era verlos en un estado divinal. Y por eso dijeron: vamos a hacer acá 3 enramadas, como se les hacían para los grandes dioses de la antigüedad, según las creencias mitológicas. Vamos a hacerles 3 enramadas para ti, para Elías y para Moisés. Bueno, no sabían lo que hablaban, porque estaban en ese momento aturdidos. Por eso la Biblia sigue diciendo, versículo 6, porque no sabía Pedro lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, era obvio, ¿no? Sigue diciendo más, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, en el pasado, en tiempos de Moisés, había una nube que siempre conducía al pueblo de Dios, ¿no? La nube estaba de día para hacerles sombra mientras caminaban hacia la tierra prometida. Y en la noche la nube se convertía en una nube de fuego, dice la Biblia, para calentar a los hijos de Israel, ya que el desierto que lleva hacia el Sinaí es un desierto que en la noche la temperatura baja tremendamente, mientras que en el día llega hasta 55 grados de calor, en la noche baja hasta 10 grados bajo cero. O sea, era necesaria esa nube para el día para hacer sombra y era necesaria esa nube de fuego para calentarlos en la noche. Pero en la nube dice la Biblia que estaba Jesús y desde allí se comunicaba con su pueblo. Así también esa misma nube que representa el lugar desde donde Dios se comunica, en simbología la nube representa la palabra de Dios, que es por donde Dios se comunica. Y desde esa nube que representa la palabra de Dios se oyó la voz que testificaba en favor de Cristo. ¿Qué significa eso? Si tú quieres, al igual que los discípulos, estar seguro de quién es Jesucristo, tú tienes que ponerte bajo esta nube. Es decir, te tienes que conducir por las enseñanzas de este libro. Y este libro te dirá quién es Jesús. Así testifica Dios de su Hijo, a través de la nube, a través de la palabra. No hay otra forma de testificar. Nadie te va a poder hablar de Jesucristo tan directamente como lo hace la misma Biblia. Nadie te puede contar de él. Hay personas, hay dirigentes religiosos que llegan a decir, ¿sabes qué cosa? ¿Para qué tanto conocimiento de la Biblia? No se necesita el conocimiento de la Biblia. Acá lo que se necesita es conoce a Jesús personalmente. Eso es falso. Es porque Él te lo está diciendo, por eso le vas a creer.
Tú tienes que creer a la voz que viene testificando de la nube, de la palabra de Dios. No puedes creerle a lo que diga tu pastor, tu dirigente, a lo que diga cualquier hombre que se diga una eminencia en teología en la Biblia, en la tierra. No, Señor. Para que tú creas la verdad, tú tienes que dejar que esta verdad de la Biblia testifique acerca de Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 5. Siempre que tú quieras saber quién es Jesús, no vayas al cura, no vayas al pastor, no vayas al teólogo. Corre a la Biblia. La Biblia te va a hablar directamente acerca de quién es Cristo. Por eso, los que predicamos el Evangelio, solo te vamos mostrando cómo se va entendiendo el símbolo y el significado, para que tú te intereses por el libro. El trabajo del predicador es hacerle propaganda al libro, nada más. Por eso se dice, predica el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar este libro, la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo este libro se llama el Evangelio. Por eso es que para que tú puedas llegar a creer en Jesucristo, tú tienes que llegar a este libro guiado por aquel que te ha predicado, para que tú vayas por ti mismo y descubras la verdad. Como en una ocasión, ¿no? Felipe dice que fue y le dijo a Natanael, ¿sabes qué, Natanael? Los dos eran discípulos de Jesús, cuando recién se estaban acercando a él. Y le dijo Felipe a Natanael, ¿sabes qué? Hemos encontrado a ese que las profecías antiguas dicen que sería el Mesías. Y Natanael le dijo a Felipe, ¿ah, sí? ¿Y quién es? Bueno, es Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? Quiso discutir. Bueno, Nazaret era el peor de los lugares, por así decir. ¿Por qué? Porque Nazaret era conocido porque era una pequeña ciudad aldea donde parecía que se hubieran inventado las malas palabras, donde parecía que toda la corrupción se había inventado. Ahí, en ese lugar, Jesucristo se mantuvo puro. Pero como era tan proverbial el pueblo de Nazaret, Natanael rápidamente le dijo a Felipe, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿me estás diciendo que el Mesías está saliendo de Nazaret? Por favor, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?, dijo Natanael. ¿Y saben qué hizo Felipe? No discutió. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Ven y ve por ti mismo. Y lo llevó hasta Jesucristo. Y entonces Natanael, cuando llega ante Cristo, Jesús lo mira y le dice, aquí hay un buen israelita, incomparable. Y Natanael le dice a Jesús, ¿tú me conoces para que hables de mí? Y Jesús le dice, antes de que te fuesen a llamar, yo ya te había visto orando bajo el árbol. Bueno, Natanael había estado haciendo eso justo antes de que Felipe llegara a llamarlo. Natanael, cuando escuchó eso, se quedó maravillado. Inmediatamente le creyó a Jesús, porque Jesús le dijo directamente lo que había estado ocurriendo con él antes de que lo llamaran. Le profetizó. Y fue suficiente para Natanael. Y dijo, ahora sí creo que tú eres el Cristo. Sin duda, para que tú puedas creer en Jesús, tú tienes que llegar hasta Él por ti mismo. Todo lo que hacemos como Felipe es invitarte. Y te invitamos mostrándote historias de la Biblia, mostrándote profecías de la Biblia, parábolas de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, para que veas si tienen sentido. Y cuando escuchas eso, inmediatamente tú dices, a ver, voy a ver de qué se trata este libro. Te interesas. ¿Te diste cuenta? Así entonces el predicador solo tiene un trabajo, hacerle propaganda al libro, hacer notar que el libro es importante, que tiene alguna cosa buena para darte. Y cuando tú escuchas y cuando tú lees por ti mismo, entonces encuentras la verdad. San Juan capítulo 5 dice aquí Jesús, versículo 44 al 46. Jesús les decía esto a los judíos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre.
Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús ahora estaba diciendo, todos los que vengan a la Biblia y lean los escritos por los profetas, como el caso de Moisés, aquí en este caso que Jesús está mencionando, creerán recién en mí, porque de mí escribieron todos ellos. Interesante. Así que entonces, cuando tú vienes a este libro, todos los escribientes de este libro, todos los profetas que escribieron este libro, escribieron acerca de Jesucristo. Y si quieres conocer de Jesucristo, la mejor manera es venir al libro. Muy bien, pero regresemos al libro de San Marcos, porque tenemos que analizar de dónde va a partir esa fe. Muy bien. San Marcos sigue diciendo, capítulo 9, estamos en el capítulo 9 y en el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, que recién contaran esa historia después de la resurrección de Jesús, no antes. Nadie debía de saber que el Hijo del Hombre era el mismísimo Dios directamente entre ellos, a menos que lo creyesen por el testimonio profético que decía que el Redentor moriría y resucitaría. Así que hasta ese momento había que guardar eso. ¿Ve? Y en el versículo ahora 14 entramos a la parte donde Jesucristo va a hablar directamente de por qué el granito de mostaza es la fe. Verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, se encontró que los escribas, aquellos dirigentes religiosos de los judíos, estaban discutiendo y disputaban con los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Vamos a ver. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Bueno, todos conocían ya a Jesús, sabían que era el gran maestro. Así que cuando lo vieron bajar del monte, dejaron a los discípulos que estaban allí disputando con los escribas y con los fariseos y se vinieron con Jesús a saludarlo. ¿Y qué sucedió? Verso 16. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de los de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, no puede hablar, ni siquiera puede compartir la verdad, es un mudo, está enmudecido, más aún, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Este jovencito tenía un espíritu sordo y un espíritu mudo. Increíble. Que no lo dejaba hablar. Y cuando quería reaccionar, solamente echaba espumarajos y crujía los dientes. Bueno, esta es la condición de muchas personas, muchos hijos jóvenes incluso, que a veces no les gusta escuchar la palabra y cuando les vas a predicar, crujen los dientes de cólera, ¿no? Revientan como que te dijeran, ya no me hables de eso. Y mudos porque ni siquiera pueden compartir la palabra. Esta condición era la que tenían los dirigentes de Israel. En un momento lo vamos a ver. Sigue diciendo más. Versículo 18. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Interesante. Dice que ahora este padre les dijo a los discípulos, por favor, curen a mi hijo, saquen ese demonio que tiene sordo y mudo. Por favor, ayúdenlo. Enséñenle algo para que aprenda a hablar la palabra, para que pueda oír el mensaje. No quiere escuchar, prefiere las diversiones, las fiestas, los placeres. Es un sordo y mudo.
Así hasta el día de hoy hay mucha gente, muchos jóvenes, sordos y mudos a la verdad. Este padre estaba desesperado y quería que lo ayudaran. Y la única forma de ayudarlo para ese padre fue buscar a los discípulos, a los que llevaban la palabra con Jesús. Seguramente que estos que conocen a Jesús, estos van a poder ayudarle a mi hijo y lo van a transformar, le van a sacar ese mal espíritu. Pero cuando llegó, resulta que estos discípulos no pudieron. Interesante. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 19. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, es decir, generación que no cree, que no tiene fe. Así les dijo a los discípulos: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os voy a soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Qué te parece? En el momento que le traen a Jesús, a este muchacho, el mal espíritu reaccionó. Y en lugar de que el muchacho quedara tranquilo para ser sanado, reaccionó por el poder del demonio y comenzó a ponerse violento. Bueno, así pasa con muchos cuando se les lleva a la iglesia, se les lleva para que escuchen el evangelio, inmediatamente cambian de cara como a decir: ya me están obligando, acá ya demasiado, ¿qué cosa ya es? ¿De qué va a hablar? Eso es el mal espíritu, el espíritu de la sordera y de la mudez. Pero bueno, sigue diciendo acá, versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Es decir, como cuando a alguien le están predicando y peor se pone, ¿no? Parece que ya no quisiera saber nada. Ya me estás metiendo la religión por las orejas. Todo el día estás con eso, todo el día me molestas. ¿Qué tanto con tu Biblia? Así pasó, ¿no? Bueno, es una reacción que siempre se va a dar. Hasta delante de Jesús pasó, pero ¿quién estaba detrás de ese mal espíritu? O sea, eso había que sacar. Y los discípulos no pudieron hacerlo, mas Jesucristo con su palabra lo iba a hacer. ¿Qué les faltaba a los discípulos? En un momento vamos a ver qué les faltó. Sigue diciendo acá, versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oigan, este padre ya no creía en nada. Fíjense ahora lo que le dijo a Jesús. Mira, le dijo: ya desde niño lo fastidia este espíritu, lo manda al fuego, lo manda al agua. Pero ya no me preguntes tanto. Parecía que Jesús tampoco no podía, ¿no? ¿Te diste cuenta de la forma en que Jesús estaba actuando? Comenzó a conversar con el Padre diciendo: ¿desde cuándo sucede esto? Jesús no hacía eso normalmente. Cuando le traían un enfermo, inmediatamente ponía la mano, daba la orden y se sanaba. ¿Por qué ahora Jesús parecía tan bien que no pudiera por un momento? No era eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba motivando al Padre a volver a creer. Ya lo había visto tan dudoso que ahora había que sacarle la duda. El Padre, si Jesús no le hubiera hecho esa conversación, hubiera podido hacer creer que en todo momento tuvo fe en Jesús. Pero no, acá se notaba que el padre ya había perdido la fe también. A veces hay padres que cuando ven que sus hijos ya no aceptan el evangelio, ya no acepta la esposa, ya no acepta a nadie en la casa, terminan por desanimarse, ¿no? Y dicen: bueno, ya les he predicado, les he dicho de todo, no me escuchan, no hacen caso, me voy al mundo y voy a ser peor que estos, ya que no quieren escuchar el evangelio. Oiga, y hay gente que se desanima, deja la verdad porque los otros no lo quisieron escuchar. Pero acá Jesús iba a demostrar que así no se hacen las cosas. Y entonces sacó a luz primero la condición del hombre. ¿Y cómo estaba este hombre? Ya no creía, había perdido toda la esperanza. Esa fe que tuvo cuando trajo a su hijo para presentarlo ante los discípulos ya se desapareció. ¿Qué significaba eso? Que esa fe que tenía al principio no fue suficiente, no era la fe que se necesitaba. Jesús le iba a dar la verdadera fe. ¿Cómo iba a ser eso? Vamos a ver. Sigue diciendo acá.
Jesús entonces le preguntó al Padre, volvemos al versículo 21 para entender. Jesús entonces preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¡Ajá! Jesús ahora había sacado primero al espíritu de la duda del Padre. De nada iba a servir el asunto si el Padre no tenía fe. Cuando el Padre escuchó esto, inmediatamente se quedó pensativo y dijo, ¿cómo? O sea, por mi culpa mi hijo no se va a sanar. Claro, si me está diciendo si tienes fe se va a sanar. Solo con fe todo es posible. Pero ahora veo que tú no tienes fe. No sé para qué me traes a tu hijo si no crees en que lo voy a poder curar. Tienes que creer. Ahora el Padre se deshizo, se derritió. Su egoísmo tenía que morir. Si no moría su egoísmo, no se lograba nada. Y ahora, ¿cómo moría ese egoísmo? ¿De qué manera podía volver a creer este hombre? Si los discípulos no habían podido hacer nada, se supone que eran hombres de Dios. Entonces ahora en su desesperación el hombre, ¿qué responde? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo. Esa partecita clamó y dijo significa que el hombre había entrado en angustia. Era como que dijera, ¿qué hago? Tus discípulos no han podido. Las evidencias me dicen que no se puede. Debo creer en ti que eres su maestro. ¿Qué les has enseñado? Clamó. Ahora se daba cuenta que su egoísmo podía malograrlo todo. Y entonces dijo lo que se llama la semillita de mostaza. Fíjate lo que dijo. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo? ¿Estás entendiendo lo que está diciendo? Creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, quiero dejar de ser incrédulo. Ayúdame, quiero creer. Creo, sacó fuerzas del interior porque ya estaba incrédulo. Y entonces dijo, creo. ¿Alguna vez te ha pasado que tú quieres decir, sí, yo quiero creer en el Señor, pero es que no sé cómo hacerle para creer? Eso estaba pasando él. Creo, ayuda a mi incredulidad, saca la incredulidad de mí. Bueno, había que sacar ahora 2 demonios. El de la incredulidad del padre y el demonio sordo y mudo del hijo. Esto era lo que estaba trayendo todo el mal. Sin duda, cuando Jesús estaba por sanar a este joven, estaba dando una lección a toditos los que estaban allí presentes, desde los dirigentes hasta el último de los discípulos. Algo estaba mal y era que no estaban creyendo como debía de ser. Y entonces cuando el hombre dijo eso, fíjate lo que pasó, de inmediato. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Interesante. Ahora Jesucristo iba a demostrar su poder, su divinidad. ¿Qué cosa hizo? De inmediato, cuando vio que la gente se agolpaba, porque todos se venían, ese momento era crucial. Y Jesús vio que había harta gente y dijo, este es el momento. Es ahora cuando tengo que hablar, para que todos puedan creer. Jesús siempre que buscaba predicar trataba de llegar al máximo que podía de gente, a todo lo más que se pudiera, que pudiera llegar su mensaje y ser compartido en todos los lugares. Así que entonces, ¿qué hizo Jesús? De inmediato le dio la orden al mal espíritu. Espíritu inmundo, sal de él, espíritu mudo y sordo. Desde ese día este joven ahora testificaría acerca de Jesús. Desde ese día este joven ahora gustaría de oír a Jesús. Y desde ese día
Ahora, este mal espíritu no volvería a entrar más en él. ¿Por qué? Por algo que dijo Jesús. Yo te ordeno, te mando, sal de él. ¿Sabes? La palabra de Jesucristo tiene ese poder. Cuando tú te llenas de este libro, aquí están los mandamientos de Dios. Y ahora hay algo grande que tienes que entender. Y escúchalo bien. Oído, abre tus oídos como nunca. Deja de ser sordo y deja de ser mudo. Escucha bien. Cuando Jesús dio el mandamiento, yo te ordeno, sal de él. ¿El mandamiento a quién estaba yendo? ¿Te acuerdas? ¿Estaba yendo al joven? No, estaba yendo al espíritu inmundo, mudo y sordo. O sea, cuando los mandamientos de la ley de Dios llegan a ti, ¿de qué te sientes mal? ¿Por qué dices mucho pide? No, si no es a ti a quien se está ordenando. Se le está ordenando a todo lo malo que hay en ti que se deshaga. Cada mandamiento harás y no harás va contra esos malos espíritus para que te dejen en paz, para quedar libre. Los mandamientos de Dios dan libertad, alegran el corazón. Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así que los mandamientos de Dios no habían sido simplemente para que tú digas los voy a obedecer. No, los mandamientos de Dios son para sacar a eso que no te deja obedecer. Cuando Dios da las órdenes te está liberando. Pero Satanás te quiere hacer creer lo contrario, que cuando Dios da mandamientos te está esclavizando. Usted se las sabe todas. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Miren lo que preguntaron ahora los discípulos. Vamos ahora a San Mateo capítulo 17 para que veamos ahí la respuesta que dio Jesús, porque acá no se les dice toda la respuesta. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, pero no dice toda la respuesta. Pero cuando vamos a San Mateo 17, donde encontramos la misma historia, la misma parábola, fíjate lo que dice. San Mateo capítulo 17. Por eso es bueno comparar todas las historias que hablan de lo mismo en la Biblia para entender un poquito acá, otro poquito allá. Así se estudia la Biblia. Estas son las formas más claras. Las parábolas y las enseñanzas de Jesús te van a demostrar cómo Jesús utilizaba las Escrituras y cómo debemos usarlas nosotros. San Mateo capítulo 17. Dice así, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Lo que tenían era poca fe, poca creencia de la verdad, poco conocimiento, poco estudio, no se dedicaban a estudiar como debían, no estaban llenos de la palabra. ¿Qué le iban a ayudar a alguien que no quiere escuchar el Evangelio, a alguien que no quiere predicar el Evangelio? ¿Qué le iban a ayudar estos si ellos mismos no conocían cómo guiarlo a la Biblia? Para que tú guíes a otro a la Biblia, tienes que conocer la Biblia para saberla propagandear, para que la puedas defender, entre comillas, para que la otra persona crea lo que le estás enseñando. Así que Jesús les dijo, lo que pasa es que ustedes tienen poca fe. Pero lo que interesa ahora viene acá. Sigue leyendo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración.
Interesante. Así que entonces Jesús les dijo a los discípulos, el problema con ustedes es su falta de conocimiento. Debían de estar más llenos de fe y hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque la fe comienza, como ya les mostré, dijo Cristo en la ilustración de este hombre. ¿Cuándo fue el granito de mostaza de fe en ese hombre? Cuando el hombre dijo así: creo, ayuda mi incredulidad. Bastó con querer creer y la fe ya había comenzado. Sí, fíjate cuántas personas quieren tener fe y dicen yo quisiera tener fe y no se dan cuenta que con eso ya comenzó su fe. ¿Por qué? Creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando este hombre pedía que sea ayudado en su incredulidad, lo que estaba diciendo literalmente era esto: quiero creer en la Biblia, pero por favor, enséñame para poder creer. Dame un estudio bíblico, es lo que está diciendo el hombre. Para que tú puedas creer, tienes que escuchar. Ayudar a tu incredulidad significa, muy bien, te voy a mostrar cómo se tiene la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Finalmente, la parábola termina diciendo, regresamos a San Mateo capítulo 13, a la parábola, en el versículo 32. Vamos a nuestro texto. Dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La fe es así, ¿no? Lo más pequeñito. Ayuda a mi incredulidad. Pero cuando ha crecido, cuando ya te llenaste de la palabra, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La palabra árbol, ¿a qué representa? En Salmo 1:1 al 3 dice que el árbol representa al ser humano que medita en la ley de Dios de día y de noche, el que se llena de la palabra. Vamos a leerlo, porque este punto es clave. Salmo 1:1 al 3, fíjate lo que dice, para que veas que esto es llenarse de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Fíjate con qué está comparando al que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Interesante. Así que entonces, cuando dice que esta semillita crece y se convierte en un gran árbol, es un hombre que está lleno del conocimiento de la palabra, y cientos y miles vienen bajo sus hojas, bajo ese árbol, para hacer nidos como las aves. ¿Por qué? Porque alguien que se llenó de la palabra, alguien que se llenó de ese granito de mostaza que es la fe, será pronto un gran comunicador del Evangelio. ¿Qué te parece? Es a eso a lo que Jesús se refiere. Este es el reino de los cielos, dijo. Así funciona. Todos los que vienen, escuchan la fe de la palabra, pronto se convertirán en algo más grande, porque será el mayor de todos los árboles. Cristo dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros tendrá que ser el siervo. Cuando tú vienes primero a servir a Cristo, aprendiendo de Él en su palabra, luego te haces tú el mayor. No hay más grande en el cielo que aquel que primero es siervo. Primero tienes que aprender a servir como Dios te dice, para que Él te haga grande. Y te convertirás en el árbol más grande, habiendo sido la semilla más pequeña. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos llegar a alcanzar ese nivel. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para atesorar sus palabras, su fe en nuestro corazón, para que se cumpla lo que dice Primera de Juan 5:4. Esta es la fe que vence, este es el poder que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado a conocer tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que todo lo que nos has enseñado quede grabado en nuestra mente y corazón y que sea el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido una parábola más, la parábola de la semilla de mostaza.
Y no te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Y también estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino y a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. También nos encontramos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas. Allí también estamos pasando todos los temas a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos a través de Radio Líder a las 5 de la tarde y estamos con los temas de parábolas y enseñanzas de Jesús. Así que allí estamos también retransmitiendo todos los temas para que toda la localidad pueda tenerlos. Estamos a través del magazine de Buena Fuente. Allí estamos pasando los temas de Daniel y el Apocalipsis y temas profundos de la Biblia. Estamos también a través de YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Para todos los hermanos que quieran aportar y ayudar a este canal, todos están bienvenidos y les vamos a hacer saber a través de qué canales nos pueden apoyar, porque varias personas nos están diciendo qué podemos hacer, queremos participar en esta obra. Ya les vamos a avisar. Mientras tanto, corre la voz, por favor, haz que esto se viralice, predícales a tus amigos, a los pastores de las iglesias, hermanos, donde quiera que llegue este mensaje, llevará salvación. Haz que esta obra se termine pronto y que Cristo vuelva. Que el Señor te bendiga. Amén.